Muy buenos días, bienvenido a mi podcast Mujer Multipotencial. Muchísimas gracias por estar escuchándome del otro lado. Espero poder aportarte muchísimo contenido de valor, que de seguro va a ser así porque hoy tenemos una persona con mucha trayectoria en el ámbito del deporte en Argentina. Él es Diego Rodríguez, licenciado en kinesiología, también es docente y hace más de 20 años que motiva a la gente a moverse. También ha trabajado con deportistas de renombre como Juan Martín del Potro, David Nalbandián. Y bueno, ¿cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Y un gusto estar contigo conversando. Muy bien, muy bien. Bueno, el objetivo de este podcast, se preguntarán por qué hay un kinesiólogo en el podcast. El objetivo es motivar a las personas a moverse y es el mismo objetivo que tiene Diego. Compartimos el mismo objetivo y me pareció súper interesante que él venga a charlar con nosotros. Él motiva mucho el movimiento a través, prevenir ciertas enfermedades o prevenir dolencias a través del movimiento. Así es, la kinesiología en nuestro país, o fisioterapia, como también se la conoce en otros países, nosotros nos encargamos de estudiar y diseñar movimientos. Bien. Vos En te ese, especializás en la kinefilaxia. exactamente, dentro de la kinesiología hay todo un área de trabajo que se llama kinefilaxia y que, como su nombre lo dice, se dedica a la prevención a través del movimiento, con, con una consigna, digamos, que siempre decimos que si algo es bueno cuando estás lesionado o estás enfermo, imaginemos el potencial que tendría aplicarlo antes de la lesión. Y eso es lo que más me motiva a mí en lo profesional a compartir mi experiencia. Qué bueno, Diego. De hecho, a mí me pasó algo muy particular. eh, Siempre lo que voy a recomendar en este podcast es cosas que yo ya las experimenté como deportista y también con mis alumnos, y empecé a implementar muchísimos ejercicios de movilidad, algunos ejercicios de yoga, y cambió muchísimo mi rendimiento. Me sentí mucho más suelta para correr, mucho más suelta para nadar, me lesioné mucho menos. Después empecé a aplicarlo con mis alumnos y también me planteaban lo mismo, que se sentían mejor, que se sentían sueltos, que no se sentían un bloque. Es así. Yo primero me gustaría aclararte que no existe un solo método o una sola disciplina que pueda cumplir con todas las necesidades que tiene un ser humano. En ese Exactamente. sentido, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos porque no hay una sola forma de mover a las personas y que eso cumpla con todas sus necesidades y expectativas. Por ejemplo, el yoga es muy bueno, pero quizás no es el ideal para lograr fuerza. O la movilidad es una gran herramienta de trabajo, pero tampoco es suficiente para conseguir fuerza muscular u otros objetivos que el deportista tenga. En ese sentido, siempre buscamos variedad y opciones de movimiento para que esa persona esté en todas sus capacidades físicas, motrices, intelectuales, todas las cognitivas, pero también las perceptivo-motrices, entrenado para afrontar la exigencia que tiene su deporte. Sí, por eso, bueno, tenés que entrenar aparte la fuerza o utilizar un poco de todo y que acorde a tus necesidades también, ¿no? Exacto, mira, siempre la casa, o dicho a la inversa, nunca una casa se empieza por el techo, siempre se empieza por los cimientos. Si nosotros imaginamos al ser humano como un árbol, podemos pensar que el tronco de ese árbol es la postura, la cual Sí. refleja todo lo que le está pasando, su pasado y su presente, pero también ya te cuenta su futuro. A través de ese árbol vas a poder obtener las ramas y sus frutos, que esas son las verdaderas cualidades físicas, que sea más fuerte, más resistente, veloz, ¿verdad? La agilidad, la habilidad, todo lo que conocemos que el entrenamiento busca. Pero ese árbol necesita raíces fuertes.
Y esas raíces a veces tienen que ver con cosas muy sutiles, muy básicas, que son subestimadas, como por ejemplo la conciencia corporal, la interocepción, la propiocepción, la respiración, tener patrones respiratorios saludables. Y ahí mismo nosotros construimos y diseñamos movimientos para que esas raíces sostengan toda la estructura que está por arriba. Veo muchos casos, cada vez de gente más joven, de gente con la cadena posterior acortada. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? ¿Y por qué cada vez hay más casos? Sí, nuestro estilo de vida actual está siendo, para el común de las personas, muy sedentario, sobre todo de hipomovilidad por estar muchas horas sentados. El sentado hoy está haciendo bastante daño a nuestro diseño humano. Cuando uno pasa muchas horas sentado, o quizás más de 2 horas nada más, el cuerpo empieza como a fijarse en una postura en la que, si aparte de esa posición uno le suma el estrés y la tensión que tiene su estudio universitario, su trabajo, el home office o lo que le toque hacer a esa persona, Las esa emociones combinación, también, ¿no? las emociones absolutamente, esa combinación entre quietud, estar en estático, más la tensión, el cuerpo le van quedando acortamientos que luego se trasladan al cuerpo en esas cadenas musculares como la posterior. Pero siempre hay que pensar que el ser humano es como, siempre es 3D, por lo menos 3D. Entonces está la cadena posterior, la cadena anterior, las laterales y las cruzadas. Y hay que prestarle atención a todas porque, por lo general, y vuelvo a tu pregunta, si una cadena como la posterior, pensemos en los músculos isquiotibiales, en los músculos de la espalda, etcétera, la planta del pie, si esos músculos están cortos, pierden su capacidad propioceptiva y con el tiempo pierden fuerza. Entonces, esta secuencia de disfunciones o de complicaciones es lo más común que vemos hoy en la práctica. Sí, sí. ¿Y qué recomendás para una persona que está muchas horas sentada, como la mayoría? Eh, ¿Qué deberíamos hacer? Pausas activas, imprescindibles. Cada 30 minutos tenés que cambiar de posición. Por ejemplo, o te incorporás y Ujú. caminás durante 1 o 2 minutos y luego te volvés a sentar. O bien, si no tenés posibilidad de caminar, haces ejercicios de movilidad, de estiramiento y luego continuás con tu tarea. Es absolutamente perjudicial quedarse en una postura estática mucho tiempo, porque el cuerpo no está diseñado para el reposo, estamos diseñados para movernos y hay mucha evidencia sobre eso. Qué en contra de la naturaleza que vamos, ¿no? Es increíble. Las personas le tenemos más miedo a estar todo el tiempo moviéndonos que, que a estar Sí, 7 horas en... No, no, no somos conscientes, creo. Y lo peor de mira, todo es que cuando tenemos un dolor, discúlpame, sí, cuando tenemos un dolor recurrimos a una pastilla en vez de decir, sí, ajá, tengo el dolor, ponele que tomo la pastilla para aliviar un poco porque no puedo estar. Pero, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo revertir? Y más si tengo este dolor a los 20 años. ¿Cómo me voy a sentir a los 40? ¿Cómo me voy a sentir a los 60? ¿Sí? es que se necesita mucha madurez para pensar así, Sí. porque y se necesita responsabilidad y autocuidado para uno mismo. Pero yo siempre digo que por eso hay que comunicar estas ideas y hay que generar espacios de reflexión, porque yo le diría al común de la gente que la enfermedad o la lesión más grave que te genere el deporte y la actividad física, la prefiero todo el tiempo a la más leve que me genere el sedentarismo. Porque siendo sedentario, perdés vida. En cambio, siendo deportista, a lo sumo vas a perder un torneo, un campeonato, una fecha,
pero vas a seguir teniendo calidad de vida. En cambio, el sedentarismo hoy literalmente nos mata, nos hace mucho daño. Y pensemos esto, la silla en la historia de la humanidad es un invento muy reciente, muy moderno, en el que no podemos pensarlo como una solución para descansar. Realmente la silla es un invento moderno que tendrá 150, 200 años y que nos obliga a estar cada vez más quieto y sobre todo, vuelvo a decirlo, el problema es cuando se combina con una mala gestión del estrés. Y de hecho, a ver, necesito pensar esta pregunta. Ujú. Hace 200 años que está el tema de que no estamos más en reposo y estamos recién viendo las consecuencias que ya son muy graves de chicos de 20 años o 15 años incluso del sedentarismo. Chicos que están físicamente peor que una persona de 40, de 60 o hasta de 80. ¿Qué va a pasar con esta persona si no empieza a generar conciencia de lo que el sedentarismo le está ocasionando a su cuerpo? Sí, es una situación compleja, pero Ujú. que yo entiendo que tiene mucho que ver también con las necesidades que se les proponen a ese chico y a ese adolescente. Es decir, si yo sigo pensando, yo soy un amante del deporte, no puedo vivir sin el deporte, pero me di cuenta cuando estudié kinesiología que el deporte no era para todos, porque siempre iba a quedar un montón de gente que no le interesaba el deporte y que iba a pasar a ser sedentaria, porque, entre otras cosas, no encuentra motivación para moverse. Pensemos que el deporte es competitivo, o con uno mismo o contra otro, pero es competitivo. Hay generaciones enteras que no les ha interesado ese aspecto del movimiento y que ellos prefirieron otras formas de moverse, pero no encontraban opciones para hacerlas. Y ahí está el desafío de la educación primaria, secundaria, de los clubes, de los parques, de tener espacio público al que yo pueda ir, no solamente a tirarme de un tobogán, que es fantástico, sino también a tener una movilidad que me ayude a crecer, a desarrollarme, a generar hábitos saludables. Y ahí todavía tenemos una materia pendiente, porque mira, yo te hablo por lo que conozco en Entre Ríos y en Argentina, ¿no? Las pistas para la salud, las pistas que se proponen para que las personas vayan a moverse, los ejercicios los pueden hacer el 1 o 2% de la población porque son imposibles de hacer. Yo intento a veces colgarme y hacer una dominada y me voy todo dolorido. Entonces, creo que tenemos que hacer un cambio que entienda las necesidades de esos chicos. Porque hoy lo que le estamos pidiendo es que resuelvan cosas con un dispositivo tipo un móvil o una pantalla. Pero no le damos otras opciones divertidas, estimulantes, de motivación para que se muevan. Y cuidado, que lo digo con todo cariño, pero la pelota no es para todos. Yo creo que no existe una persona que no le guste la actividad física o moverse, sino que esa persona no encontró algo que le guste. Porque Es habiendo así. tantas opciones, es encontrar lo que te gusta. Es Sí, eso. sí, Y ahí está el desafío también de nosotros dentro de este ámbito. Yo como profesora de educación física, no cerrarme si una persona viene y decirme, mira, Judith, a mí no me gusta hacer determinado ejercicio y tratar de encajonarnos en eso y mira, tenés que hacerlo. No, tenés que reinventarte, intentar que esa persona le guste moverse y no que sea un sufrimiento. tal cual. Incluso, por ejemplo, hay chicos que tenemos que abrir nuestra mente a más opciones, Sí. sin juicios. Porque, ¿qué pasa si mi hijo o un chico cualquiera te dice, no, yo no quiero hacer deporte, a mí me gustaría bailar? Para mí bailar es una expresión máxima del movimiento humano,
arte puro. Ahora, si yo como profe, como padre, no le permito esa expresión, y ahí realmente vamos a seguir teniendo muchos chicos sedentarios que van a recurrir a las pantallas, porque yo creo que es muy difícil para una persona con los años entender y adaptarse a los cambios de las cosas nuevas. Y ahora los cambios se dan a un ritmo tan acelerado que el desafío es mucho más grande. Pero pensemos que bailar hip hop puede ser la misma actividad física o mejor que salir a andar en bicicleta, a pesar de que culturalmente no lo tengamos tan así. Ahora me trajo un recuerdo que cuando iba a la primaria, de el típico ejemplo de siempre jugar al vóley. Yo, por ejemplo, que soy una persona que me encanta el deporte, pero en ese momento ya estaba cansada del vóley, y por ahí cómo puede generar cierta frustración con el deporte, porque uno no es que asocia la educación física con muchos movimientos, con muchas opciones. Yo la asociaba al vóley, educación física, vóley. De hecho, cuando me fui a estudiar, no elegí educación física, porque tenía ese ejemplo de ese tipo de profe, Sí, y me fui a estudiar medicina, y después cuando me fui a Santa Fe y conocí personas tan abocadas como vos, dije, quiero ser profesora de educación física. Así qué que bueno, qué importante, ¿no? qué bueno. Es esto de ser de dar muchas opciones y de no encajonarse. Pero incluso, Eh, Ujú. incluso pensémoslo al que le gusta el deporte y le consagró su vida al deporte, como suele pasar con el deportista, que Sí, le da su vida al deporte. Pensémoslo que él también necesita de las opciones, porque vos pensás que cuando nosotros nacemos nos dan X cantidad de kilómetros. Nos dicen, mirá, vos tenés tantos kilómetros, gestionalos, usalos correctamente. El deportista, por ejemplo, hay momentos de su temporada en el que le haría bien ir al agua, o sí, al corredor le haría bien subirse a la bicicleta, o al jugador de fútbol le haría bien hacer yoga, o al jugador X le haría bien tal o cual movimiento alternativo y diferente, porque todo su esqueleto va a dejar de sufrir y gastarse de la misma manera durante un tiempo, como si fuera un periodo de recuperación y descarga, que luego le permite volver a su actividad con el esqueleto no tan gastado. Entonces, es muy importante que las opciones de movimiento también se apliquen al alto rendimiento para que esos kilómetros uno no se los consuma tan rápido. sí. Y también la cabeza, ¿no? Porque siempre hacer lo mismo, por más de que te guste, a veces necesitas un respiro, y qué mejor forma de probar otra cosa. Así eh, es, la que alternancia. sí, mantener esa motivación. Después volvés con otras ganas. De hecho, lo he visto en deportistas que conozco, que se han tomado un respiro de su deporte, hasta incluso con la necesidad de replantearse si realmente quiero seguir, prueban en otro deporte y después vuelven más fuertes que nunca. Es cierto eso. Es así. Yo durante muchos años acompañé a un deportista, tenista, y recibíamos algunas críticas por hacer otras cosas además del alto rendimiento, pero yo siempre lo pensaba desde el punto de vista humano y decía, eh, si este deportista no tiene alternancias mentales, sociales, de actividad física, va a llegar un momento que se va a terminar quemando su cabeza y su físico, y en vez de competir durante 10, 15, 20 años, lo va a hacer en un periodo muy corto, va a terminar quemado. Y yo veía a otros deportistas que iban abandonando en el camino, y bueno, hoy, por citarte un ejemplo, en el tenis tenemos deportistas que tienen cerca de los 40 años y están en el alto rendimiento. Esto para mí se ha logrado justamente con estas opciones diferentes de trabajo físico. Manteniendo esa motivación viva. Y que el esqueleto te dure, porque si vos todos los días de tu vida te movés de la misma manera, bueno,
a una edad muy temprana vas a tener artrosis. ¿Y eso por qué sucede? Y sucede porque el cuerpo tiene un diseño en donde la carga y la descarga le hace bien. Ahora, si yo culturalmente o a través de un método de entrenamiento que adopté pienso que solo tengo que cargarlo al cuerpo, cargarlo, cargarlo y cargarlo, llega un momento que esa carga no encuentra la pausa, la recuperación y empieza a deteriorarse, entra en un Claro. proceso que se llama degenerativo. Imagínate un disco lumbar, un disco Claro. intervertebral lumbar, imagínate un labrum en la cadera, imagínate un menisco en la rodilla. ¿Qué Mm, pasa con esas estructuras a partir de los 20, 30 años? Se van desgastando. Pero eso pasa porque sobrecargamos al esqueleto siempre de la misma manera. Tenemos que buscar opciones de movimiento en los entrenamientos, en la pretemporada, en la postemporada, que le den al cuerpo la capacidad de regenerarse. Porque el cuerpo necesita carga y necesita descarga. El único mecanismo en el día a día que le permite recuperarse es el sueño, es descansar y dormir bien. Pero eso acumulado durante los años, luego de 8, 10, 12 años, el cuerpo necesita pausas. Entonces, si yo siempre te hago moverte de la misma manera, con los mismos gestos deportivos, y eso lo haces en el campo de juego, pero después te llevo al gimnasio y te hago hacer lo mismo, bueno, el cuerpo no encuentra pausa, se desgasta. Y el desgaste, en este caso, por dar un ejemplo del cartílago articular, se llama artrosis, con lo cual no se va a curar porque en realidad se previene. interesante, interesante. Y esto, si bien lo puedo charlar con vos, pero no es algo que lo veo a diario. No se ve un deportista que en su descanso o receso diga, bueno, me voy a dedicar a, por así decirlo, bailar o hacer otra cosa. Es como Claro, impensado, ¿no? No hay claro. esa flexibilidad. Imagínate que a un jugador de fútbol un día a la semana le llevamos a un profe de tango para que les haga hacer una buena milonga y que mover las piernas de otra manera. Eso Sí, sí. estaría hasta mal visto, alguno diría, están embromando, pónganse a trabajar en serio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea y un concepto de la actividad física, ¿no? Y de la preparación física que puede haber dado resultados a un deportista en una época del año, lo cual no significa una época de la historia, digamos, en los años 40, 60, Sí, sí. 90, puede haber dado resultados, pero el tema es que el modelo de ser humano que vos recibís hoy es nuevo, es un modelo diferente. Quizás sea un modelo que, por ejemplo, no traiga muela de juicio, o quizás sea un modelo que ya venga con una adaptación en su cuerpo diferente. Entonces yo uso un método antiguo que dio resultado y fue muy exitoso para una generación y lo quiero aplicar hoy y puede ser que no funcione correctamente, que no obtengas los mismos resultados. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa o cómo gestionás a la hora de esto de la prevención cuando tenemos el caso de una mujer o un hombre? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué consideraciones tenés en cuanto a las características de la mujer o del hombre? Y son muchas, pero para resumirte una o tomar un punto para analizar es la postura. Nosotros cuando vemos la postura de la mujer con respecto a la del hombre son muy diferentes, por lo tanto las rutinas o los protocolos de trabajo preventivo también lo son. La postura de una persona refleja todo y muchas veces refleja el funcionamiento interno de sus órganos. Como los órganos son diferentes en ambos sexos, eso genera posturas distintas. Por ejemplo, vamos con un ejemplo concreto. En el caso de la mujer, es mucho más frecuente que se le caiga la rodilla en valgo hacia adentro cuando hace una estocada. Ujú. Bueno, si es una jugadora de básquet o una jugadora de vóley que cuando hace un salto eso no se tiene en cuenta y tiene muchas posibilidades de hacerse un esguince de rodilla o romper el ligamento cruzado anterior
que de hecho la estadística muestra que en la mujer es más frecuente. Y a Entonces, nivel de postura de la columna vertebral, ¿qué diferencias hay? bastante también. La mujer por lo general suele tener un poquito más marcadas las curvas naturales fisiológicas que tenemos en la columna. Si vos mirás una columna de perfil, por ejemplo, Sí. es una alternancia de curvas desde la cabeza, las cervicales, las dorsales, las lumbares, el sacro. Toda la columna tiene curvas. Bueno, esas curvaturas en el caso de la mujer están un poquito más marcadas, ¿sí? Y de alguna manera también la diferencian y la preparan para cosas situaciones que la mujer puede vivir, como por ejemplo ser madre, que el hombre no está diseñado y no está preparado para eso. Esas curvas requieren una adaptación especial de la fascia, de los músculos y de otras estructuras que cuando no están entrenadas pueden generarte algunas lesiones en el futuro. Para las personas que están escuchando esto y no saben qué son las fascias, ¿qué serían? La fascia es el tejido, hay un tipo de tejido que tenemos en el cuerpo que se llama conjuntivo, que básicamente piénsenlo como si fuera colágeno, mucho Ujú. colágeno en agua, que nos da como estructura y sostén. Es básicamente como una envoltura que tenemos en todo el cuerpo, desde lo macro, desde la cabeza, el tórax. Por ejemplo, en el tórax, esa fascia puede llamarse pleura o mediastino. En el abdomen puede llamarse peritoneo. En un músculo puede llamarse aponeurosis, pero siempre son fascias que nos recubren, nos envuelven y nos dan contención y nos protegen. Esas fascias, ¿viste cuando cortás la carne de vacío que tiene como un cuero arriba y que cuesta cortarlo? Sí, Bueno, el cuero es la fascia y el músculo es el abdominal, en el caso del claro. vacío. Sí, sí, Bueno, sí. fíjate que cuando vos ves El el... caso que siempre nos dan de ejemplo en anatomía. Ok. Sí, Y está. lo importante, bueno, por ejemplo, ¿sabés dónde se ve mucho también a la entraña? Cuando vas a cocinar la entraña, Claro. tenés que despegarle toda esa membrana que lo envuelve. Esa membrana es muy, muy importante para cualquier ser humano y yo te diría que puede hacer la diferencia en un deportista de alto rendimiento. Porque esa membrana tiene muchísimas funciones. No solo que te envuelve y te empaqueta, sino que tiene funciones muy importantes para tu rendimiento físico. Por ejemplo, en el caso de la flexibilidad, cuando vos trabajás la flexibilidad del cuero con la misma importancia que trabajaste el músculo, esa persona está más sana. Si vos trabajás la fuerza de un músculo, solo trabajás el músculo y no trabajás la bolsa que lo envuelve y los tendones que tienen los extremos, vos podés tener un músculo fuerte con una fascia débil. Y ¿Y cómo se correr, trabajaría? Discúlpame. bueno, lo más importante es tener opciones. Mm. Si vos solo usás un método, es probable que ese método solo esté pensado para una parte de tu cuerpo o que tenga una mirada muy analítica. Hay que tener opciones. Por ejemplo, si hablamos de fuerza, vos podés trabajar fuerza isométrica, fuerza concéntrica, fuerza excéntrica y la combinación de ellas. Si vos solo trabajás concéntrico, el que absorbe ese esfuerzo, ese estímulo, es el músculo. Y corres riesgo de que la fascia te quede como corta, tensa. Claro. La Y bolsa de que ahí lo... también vienen los acortamientos, ¿o no? Por ejemplo. Ahora, si Por vos eso. trabajás también excéntrico, que es, el excéntrico es generar fuerza y a la vez alargar al músculo, ahí ya no es el músculo el que soporta esa tensión, sino que la soporta la bolsa que lo envuelve y las membranas faciales. Entonces, si vos trabajás el concéntrico en equilibrio con el excéntrico, vos vas a tener un músculo fuerte desde lo muscular y fuerte desde lo facial. Lo único que te está faltando ahora
es agregar la coordinación de esos tejidos a través del nervio y el sistema nervioso para que lo puedas mover de forma coordinada. Entonces, la fuerza se construye con una mirada neuromuscular. El nervio sabe lo que tiene que hacer porque lo entrenaste, el músculo está entrenado y la fascia también. Todos recibieron un estímulo para que no te lesiones. Muy interesante. Y con la Y flexibilidad pasa lo mismo. Vos con la flexibilidad podés solo, por eso es importante no quedarse solo con yoga o no quedarse solo con pilates. Porque vos podés hacer un estiramiento que vaya al músculo, un estiramiento que vaya a la articulación o un estiramiento que vaya a la fascia. Si tenés muchas opciones, seguro vas a poder entrenar todo. por ejemplo, el Pilates, ¿qué sería? Bueno, el Pilates es muy completo, muy completo, pero fundamentalmente lo que vos ves es una combinación entre flexibilidad y fuerza. Y también depende un poco el criterio del profe para agregarle coordinación y para agregarle otros ingredientes que lo vuelven una gimnasia absolutamente integral. Yo el Pilates es una de las formas de movimiento que más recomiendo. Pero cuidado que he mandado también mucha gente a hacer Pilates y al mes abandonó. Vuelvo a Porque, decirlo. No ¿qué podemos. características tenían esas personas que por ahí no encajaban con el Pilates? Bueno, por ejemplo, el Pilates, viste que hay hay variantes de Pilates. Sí. El Pilates suelo, el Pilates con reformer y con otros elementos. A mí, en lo personal, me parece una gimnasia súper divertida y me motiva a moverme. Y sobre todo, ¿sabes lo que veo con el Pilates? El resultado. Viste que en deporte a vos te habrá pasado como deportista que te proponían 1000 cosas diferentes para entrenar y para hacer. Y en Argentina te proponían algo y por ahí en Italia te proponían otra cosa. Y vos decís, ¿cómo no se ponen de acuerdo y no encuentran un método único para entrenar? Porque eso es imposible. Porque no hay un deportista igual a otro. Pero yo ante este problema, digamos, ante estas disyuntivas, ¿qué método elijo para Judith? ¿Qué método elijo para tal o cual persona? Siempre lo que hago primero es miro los resultados de ese método. Porque el resultado queda en tu postura, queda en tu cuerpo, en tu ser, en tu salud. Si yo veo un método que a vos te permite competir al alto rendimiento hasta los 40 años, yo lo uso seguro. No importa el origen, ni si yo tuve la posibilidad de estudiarlo o no. Si veo que ese método es bueno, yo busco una persona para que esté en mi equipo que sepa hacer ese método. Porque si no, tenemos tantas teorías que nos podemos marear. Pero si vos mirás el resultado, contra la realidad, no hay opinión, no hay nada, no es no es una historia, no es narrativa, es resultado. Y por eso también es un error, no sé, cuando hay un nuevo método para el extra iba a decir en italiano, para el Sí. gimnasio, decir este es el mejor método y prometer los miles de resultados positivos y no, capaz que para esa persona no le va a resultar y no es así. Por Una eso cosa, tenemos que ser muy amplios, cada día tenemos que ser sí, más más amplios. abiertos. Yo cuando alguien me dice, este es mi método y yo con este método trato a todo el mundo, a mí yo ya sé que a todo el mundo no, que a algunos les hace bien y a otros no. Lo que pasa es que ese profesional nunca se va a enterar realmente cuál era todo el mundo, porque, eh, por ejemplo, en Argentina o en Occidente, por decirlo de alguna manera, se entrena de una manera con ciertos conceptos y en Oriente se entrena de otra. Y ellos son mucho más que nosotros. Pero sin embargo nosotros creemos que tenemos la verdad y tenemos razón. Cada día incorporo más cosas de aquella parte del mundo sin olvidarme todo lo que aprendí en esta. Cada vez integrar cosas que tenemos que aprender. Total, cada vez
integro más cosas y sobre todo lo que estoy haciendo estos últimos años es integrar otros profesionales de la salud que me ayuden a resolver un problema. Médicos, deportólogos, nutricionistas. El nutricionista es clave. El psicólogo es clave. Sí, es verdad eso, porque hasta hace muy poco el tema de la salud mental, de ir al psicólogo, y todavía hay ciertos prejuicios con respecto a eso. De Y hecho, a mí es me pasó que cuando empecé a hacer el tema de yoga, me daba vergüenza hasta contarlo que empecé a hacer yoga, porque hay como unos prejuicios, como, no sé, me parece a mí. total. No, no te parece, es real. Y lo que Sí, sí, sí. sentiste, lo que vos O la sentiste, meditación. pero imagínate que esa sensación de incomodidad te hubiera llevado a dejar de hacer esa actividad. ¿Vos sabés cuántas personas todos los días le pasa lo mismo y dejan de moverse? Entonces yo después digo, al final todos los adolescentes son medios vagos, no se quieren mover. ¿Sabes cuántas frustraciones tuvieron esos chicos antes de tomar la decisión de dejar de hacer deporte o dejar de ir al club? ¿Sabes la cantidad de veces que se sintieron mal porque nosotros les hacíamos creer que en esta parte del mundo moverse se llamaba jugar a la pelota? ¿O moverse se llamaba este método con esta marca y todos los que estaban afuera quedaban excluidos? Realmente, cuando lo pensás, a veces cometemos los docentes, los profesionales de la salud, cometemos un error muy grande porque si vos hubieras dejado de hacer yoga por esa incomodidad, ese prejuicio, hubiera sido una lástima. Y, y aparte pensarlo así, hay una parte del mundo donde hay millones de personas haciendo yoga que son felices. ¿Por qué vos no podés hacer lo mismo? O sea, ¿quién tiene la verdad sobre tu cuerpo, sobre tu salud? ¿Quién la tiene? No, no existe esa verdad. Y a mí me pasó de acompañar a deportistas de alto rendimiento a los que yo, cuando veía su perfil, yo les decía, vamos a hacer yoga. Pero al otro no le podía, a otro que tuve más adelante, no le podía hacer yoga porque no era su personalidad. Necesitaba salir a correr y salíamos a correr. Y otro necesitaba hacer elongación y elongábamos. Es decir, tenemos que tener esa plasticidad y si no somos nosotros mismos los que las tenemos que tener un equipo de trabajo que permita elegir a la persona correcta para ese deportista o para esa persona. Porque lo importante nunca es el método ni el profesional, sino el deportista y el ser humano. Y encontrar eso que le va bien a esa persona. Encontrar Es eso, sí, 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 entiendo perfectamente. total. Volviendo a la postura y las emociones, y también ahora me recordé esto del oriente, de la meditación, por ahí hay, si vos venís del ámbito también de investigar con respecto a la meditación, he visto mucho que está asociado la rigidez mental con una rigidez postural, no sé si alguna vez has escuchado. Abso- Realmente hay una asociación comprobable. pero absolutamente tan comprobable como que es lo mismo, como que no se puede separar la mente del cuerpo. Es imposible, es utópico. O sea, si alguien piensa que una persona es flexible desde lo mental y no lo es desde lo corporal, es erróneo. Porque el cuerpo y la mente son lo mismo, a pesar de que a veces para vender algún método, para vender algún curso, para diferenciarnos del resto de lo que hay, decimos, este método es el mejor para trabajar la mente, nunca lo podés separar del cuerpo. Y te voy a dar un ejemplo. Yo he hecho muchos cursos de mindfulness. Ujú. Ahora bien, yo puedo decir que el mindfulness es un trabajo fantástico para la mente, para el cerebro, ¿verdad? Para todo lo que tenga que ver con la atención plena y todos los beneficios que eso tenga. Ahora, ¿cómo se trabaja? Respirando. ¿Con qué? Con el cuerpo, con un músculo que se llama diafragma. Entonces, es erróneo plantear que algo mental y físico no son lo mismo.
Entonces, volviendo a la pregunta, ¿puede ser que una flexibilidad postural sea la misma que o la falta de flexibilidad sea la misma que la mental? Siempre, siempre es así, a pesar de que alguien lo pueda disimular por un tiempo. Si vos me das una sesión de trabajo de 1 hora y lo empiezo a mover, me doy cuenta perfectamente que lo que le pasa en la mente es lo mismo que le pasa en el cuerpo. Lo Por he visto eso, con alumnos que están pasando por un proceso de un bloque mental eh, en su vida y tienen una rigidez en su cuerpo. El cuerpo habla, ah, es total, increíble. total. Y lo interesante es que nosotros podemos tener formas de abordar físicamente o mentalmente a alguien, pero siempre el resultado se va a ver en ambos. O sea, podemos hacer un análisis crítico, pero también es muy optimista porque a veces con poca cosa yo podría mejorar la flexibilidad mental de una persona y esa persona decir, bueno, no, yo siempre competía de esta manera, pero ahora voy a competir de otra manera y mi estrategia va a cambiar. Yo puedo, trabajándole la cadera y el psoas con flexibilidad a una persona, que al otro día esa persona tome una decisión diferente. Mm. Por, Y también he visto en cuanto, o sea, siendo yo observadora en personas que han practicado muchos deportes, han practicado distintas, distintas formas de moverse y hay una relación entre la forma en que piensan esas personas. Es increíble. absolutamente, Sí, sí, absolutamente. sí. No es ni para bien ni para mal, pero hay una relación. Y yo he aprendido a convivir, armar equipos de trabajo, todo siempre pensando en esas diferencias que son sustanciales y que son visibles y que tu experiencia como deportista y como profe, todos lo vemos, pero a veces no tenemos soluciones para eso. Y uno lo que va buscando entonces es que en esa variedad de estímulo yo pueda encontrar tus debilidades, dejar tus fortalezas, pero mejorar tus debilidades para que no tengas ningún punto flojo desde lo corporal y desde lo mental, y vos solo te dediques a entrenar y a buscar tu máximo rendimiento y no estés pensando en esos detalles que cada uno conoce que no están siendo trabajados. Sí, y también como según la postura que estemos, son diferentes hormonas las que se segregan y cómo también podemos, nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, me siento mal en este momento, cambio mi postura, pecho adelante y en cuestión de un tiempo vas a empezar a cambiar la forma en que te sentís con una decisión, ¿no? Absolutamente. La postura que vos adoptás le da información al cerebro y le dice que esta persona está optimista, entusiasmada, contenta, alegre. O otra postura puede estarle contando que esa persona está deprimida, ¿se entiende? Si Sí, perfectamente sí, la sí. postura es captada por el cerebro. Por lo tanto, desde el cuerpo a la mente o al cerebro y del cerebro al cuerpo, es una autopista de doble vía en la que vos podés trabajar perfectamente. Y una persona que joven que ya tiene una curvatura muy pronunciada, una curvatura dorsal, ¿cómo puede repercutir en su estado de ánimo? Algo que ya es crónico. El ánimo es así, tal cual. El ánimo, el estado de ánimo es una emoción que quedó ahí, que quedó más fija, más permanente, que es muy frecuente y que te genera un estado de ánimo. Los estados de ánimo para mí son más simples, por mi formación, son más simples cambiarlo desde lo corporal que a la inversa. Ninguna persona está condenada a tener determinada postura o a tener determinada, ¿no?, posición ósea. Si bien hay un componente genético marcado y que lo determina, y también hay todo un aprendizaje que uno hace de pequeño
en base al ambiente, ¿no? A la familia, al ambiente sociocultural que lo rodea, que condiciona tu postura, vos en cualquier momento de tu vida podés tomar la decisión de cambiar y mejorar tu postura, para que de esa manera también mejore tu estado de ánimo. O podés trabajar con un psicólogo especializado que te ayude a mejorar tu estado de ánimo para que eso modifique tu estructura, tu cuerpo. Los dos caminos son viables. Imagínate si nos juntáramos, si nos pusiéramos de acuerdo para trabajar todos juntos, el potencial que tendríamos con cualquier ser humano. Sí, es impresionante. Y no recurriríamos a lo fácil de tomar una pastilla. Eh, es preocupante, ¿no? Es muy preocupante escuchar que una persona, sin ni siquiera analizarlo, decide tomar un fármaco para encontrar una solución mágica y no tener en cuenta los problemas secundarios que puede ocasionar esto Sí, y el futuro que le que viene en esta, o sea, que el futuro que hay en esta persona tomando esa sí. decisión, ¿no? Mira, yo una de las que creo que más daño nos hace es la medicación para dormir. Que incluso hay países como Estados Unidos donde está como popularizado de una manera tan naturalizado prácticamente que vos tomes algo para dormir. Yo creo que a veces nos equivocamos en el camino de la salud. Elegimos el camino más corto, el que pareciera que soluciona el problema ahí rápido y que lo pateo para adelante. Yo creo que este es un tema muy amplio que no da para abordarlo en un solo podcast, pero Sí, que yo creo que hay varios temas que hay que abordar. El primero, el principal para mí es la autoestima, el de que la persona en un determinado momento de su vida o no construyó la autoestima necesaria o por algún motivo la perdió, que lo lleva a pensar que él no vale, que él no se lo merece, que él tiene que pasar por un X sufrimiento o que no puede disfrutar de la vida o que no puede tener calidad de vida y eso, ese condicionamiento lo lleva a tomar decisiones equivocadas, donde una de las más frecuentes es tomar medicación para pagar un síntoma, como en este caso podría ser el insomnio. Elegimos el camino más corto y hay que tener cuidado porque por lo general tapar síntomas no es la mejor decisión, no es la mejor elección para estar saludables. no. Y más cuando tenemos, o sea, la primera opción debería ser movernos, debería ser una correcta alimentación, no la primera opción debería ser una pastilla. Sí, Y la alimentación, por ejemplo, para mí es un tema complicadísimo, porque primero, no sabemos qué nos hace bien y qué no sabemos cómo alimentarnos. Lo primero que tenemos acceso para comer no es lo más saludable. Las personas que pueden cuidarse y que van a un nutricionista y arman un plan, necesitan invertir muchísimo dinero para poder hacer eso. sí, Entonces, cuando vos estás con gente de bajos recursos y ves el desorden nutricional que tienen, vos decís, no podemos salir de esto, porque si no reconocemos que la alimentación es lo más importante que tiene un ser humano, a partir de ahí pensar en deportistas, pensar en alto rendimiento, pensar en, no sé, en cenar, pensar en Juegos Olímpicos, es imposible, porque no tenemos lo básico, y quizás ahora hablo más desde Argentina, pero bueno, claramente cuando yo veo que una persona toma una decisión equivocada para su salud, yo pienso, ¿y tiene otra opción? y es Y está preocupante educado. ahora es preocupante eso en Argentina porque la gente cada vez, ahora terminamos tocando otro tema, pero cada vez la gente está bajando más su calidad de vida y es un combo y es un bucle que comer Sí. mal, más sedentarismo, eh, depresión, y ya es un bucle que es difícil salir. Lo que ocurre es que en nuestro país, como en tantos otros lugares, la salud no es una prioridad. Si yo le preguntara, yo tomo 10 argentinos ahora
y les pregunto, díganme quién es el ministro de Economía, todos saben quién es. Y yo les pregunto quién es el ministro de Salud, no lo conoce nadie. Porque a nadie le importa la salud. No tenemos que darle mucha vuelta a esto. No hay que, no hay que ser hipócrita con lo que uno hace. En mi caso, yo trabajo en salud y yo sé que la salud no le importa a nadie, salvo cuando la perdés. Entonces ahí la persona viene y te dice, ahora yo voy a invertir todo lo que tengo para estar más sano. Y yo digo, pero ¿y por qué no gastamos mucho menos el año pasado? ¿Por qué no invertimos cuando tenías 20 años? O sea, ¿quién piensa que no va a envejecer? ¿O quién piensa que no se va a lesionar? Tenés que ser único. Entonces, la salud no le importa a nadie. Y eso hace que el día a día, la alimentación, el sueño, el descanso, la movilidad, las bicisendas, todo lo que se construye para que una persona se mueva y esté más sana, en el fondo, le interesa a muy pocas personas. Y te doy fe de lo que te digo. Y yo también puedo dar fe de eso. Lo vivo a diario. Y no solamente pasa en Argentina, lo vivo acá en Italia, que Lo estamos sé, hablando de un país de primer mundo. De hecho, yo lo voy al sé. club a trabajar en bicicleta y me miran como que prácticamente estoy loca porque nadie anda en bicicleta acá. Y tampoco está preparada la ciudad para que puedas andar eh, seguramente en bicicleta. Y es preocupante y para eso estamos nosotros, ¿no? Para motivar un poco más a la gente y concientizar. Tal cual. Diego, vi que siempre vas dictando talleres para ayudar a las personas y para, bueno, el objetivo que hablamos al principio, motivar más a movernos, concientizar. ¿Cuál es el próximo taller que vas a dictar? Sí, mis talleres son online para todo público y presenciales para kinesiólogos profesionales de la salud. Pero los online, que son abiertos a todo público, intentan dar información y consejos simples y prácticos sobre cosas que podemos hacer todos los días, como cambio de hábitos, formas de respirar, eh, ejercicios muy simples que los doy en un formato de cuatro encuentros al año. El próximo es el 9 de marzo, que estamos dando uno que es el inicio, que son las raíces del árbol, que se llama conciencia corporal. ¿Desde dónde me puedo anotar? ¿Desde el sitio web tuyo? Sí, yo tengo, básicamente para las formaciones uso la red social Instagram y cuando entras al Instagram, que, bueno, es difícil decirlo, pero es como mi apellido sin vocales, Bien. No te rdrgz.diego. preocupes que voy a poner el enlace Dale, cuando publiquemos este episodio. tendría que Así haberlo que en hecho tu más simple. Instagram, Sí, sí, en no, mi no te Instagram preocupes. entras, hay mucha información que te va contando de qué se trata, pero también en el link de la bio, ahí debajo de la información que tenemos cada uno de nosotros, abajo hay un link que entras ahí y ya te va orientando para ver si querés inscribirte en los 4 talleres anuales, todos juntos, o querés inscribirte en cada uno e ir haciendo el que a vos te gusta o en el que tenés tiempo. Los talleres por lo general son online, pero después te quedan 45 días grabados para que los puedas seguir viendo, los puedas repasar y nada, practiques mucho. Buenísimo, buenísimo. Vamos a invitar a todos a que accedan a estos talleres. Con todo Aprendimos gusto. muchísimo hoy. Imagino que hay mucho más para aprender en esos talleres. Y te agradezco mucho, Diego. Te agradezco mucho. Espero que todo lo que escuchamos hoy nos sirva para ser más conscientes y ampliar nuestra perspectiva y empezar a tomar decisiones con respecto a nuestro estilo de vida y mejorar un poco más. Bueno, gracias Diego nuevamente. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este podcast. Absolutamente, muchísimas gracias y mira, es una alegría enorme que un deportista y un profesional, un profesor de educación física, convoque a tener estos espacios de reflexión, porque es justamente el cambio de conciencia que se necesita es por lo general de los deportistas a los profesionales. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Me motiva un montón tus palabras y saber que estoy en el camino correcto, que es difícil iniciar algo nuevo, un proyecto nuevo, pero empezar de esta forma es realmente
la razón para decir, tengo que seguir adelante. Mirá, Much- con que puedas motivar a una persona y le cambies la vida, misión ya es cumplida. suficiente, sí. Si Muy. este podcast ya sirve para que una persona Uno. cambie su vida, para mí ya es suficiente. O por lo Cum- menos se cuestione lo que está haciendo. Exactamente. Pequeños, grandes pasos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias a todos.